Me preguntó el otro día mi papá, oye, pero al menos me estás escuchando. Y la verdad es que se me hace una forma muy extraña de empezar una conversación, ¿eh? La idolatría es el punto débil de la humanidad. Su manera más elemental es la egolatría. Es el deseo de ser inmortal, de encontrar consuelo en lo material que nos da el placer. Está muy metido en la naturaleza humana desde que apareció el primer humano en la Tierra. Un ídolo es una representación de una idea que creemos que se parece a la realidad. Estos ídolos, aunque reciben tu devoción y tu atención, en realidad son objetos insuficientes, vanos, limitados, que no tienen valor. Los ídolos siempre te dejarán insaciable e insatisfecho y con ganas de más. El término griego para alguien que practica la idolatría es delugma, que se refiere a algo que es detestable, que emite un olor desagradable y aborrecible como lo que está pudriéndose. La idolatría te convierte en un sometido a la voluntad de otros. La idolatría está al alcance de todos, está presente en todos los aspectos de la vida, en todos los rincones del mundo, durante toda la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo, vas a ver que está escondida de una forma muy sutil. La idolatría es esa ambición humana de querer ser como dioses por la eternidad. La idolatría es el vehículo mediante el cual vas a querer evitar la muerte y ser recordada más allá de la destrucción que nos alcanza a todos. No es un asunto de ignorancia la idolatría. Es una decisión voluntaria para evadir la realidad. Es la búsqueda de un consuelo ante una vida en decadencia. La vida es mucho más frágil de lo que estás dispuesto a admitir. Una enfermedad, un accidente, un descuido, un ataque violento o estar en el lugar incorrecto, en el instante incorrecto, puede terminar con tu integridad y barrer tu vida en un instante de forma muy lenta. Aunque no tengas ninguna enfermedad, de todas formas tu cuerpo está envejeciendo y con el paso del tiempo se descompone lentamente hasta que tus sistemas de los órganos de tu cuerpo colapsan y dejan de funcionar, provocando la muerte. Al final de tu vida solo va a quedar tu memoria entre tus seres queridos, quizá por 1 o 2 generaciones. Máximo si no eres una persona que haya dejado algún legado. La muerte es algo muy común en la vida humana. La vas a encontrar en los alimentos, en los insectos, en las plantas, las aves y las mascotas. Conforme avance tu vida, te darás cuenta cómo miembros de tu familia, amigos y conocidos mueren. Pero no porque sea algo cotidiano significa que no nos afecta profundamente cuando ocurre. Si alguien te pregunta si le tienes miedo a la muerte, va a ser normal que te incomodes y hasta te pongas a la defensiva. No es una pregunta que le haces a tus seres queridos ni a tu familia y no es algo que quieras contestar con franqueza. Lo que hacemos ante la ansiedad y el terror a la muerte es suprimir este miedo. Es algo que no quieres hablar ni escuchar, porque te puede causar cierta confusión el no saber lo que te pasará después de dicho evento. Y es que el miedo te puede provocar emociones o argumentos desordenados e ilógicos que pueden llevarte a la confusión, complicando las situaciones. Para evitar pensar en la muerte, aunque sepas que es inevitable, por el paso del tiempo, porque envejeces diariamente y tus días que te quedan son cada vez más cortos. La conclusión es lógica. Va a ser mejor aferrarse a lo que ves a tu alrededor y evitar caer en el olvido. Esto es el caldo de la idolatría. Todo lo que existe puede convertirse en un ídolo, desde una ideología, un cierto tipo de alimentos, un cierto tipo de ejercicios, tratamientos y dietas. Si eso estimula los sentidos mediante los placeres, también se puede convertir en algo adorable o propicio a la idolatría. La belleza estética, los placeres en la boca, en los ojos, en los órganos sexuales, en los oídos o en la piel. También puede ser la variedad de cosas, ciertos asuntos y personas que se pueden convertir en ídolos falsos para desviar tu atención en el miedo a la muerte, que es prácticamente infinito y se encuentra entre casi cualquier tema de la vida cotidiana. Es posible que hagas de tus hijos o de tus nietos tus falsos ídolos. Por ejemplo, tus obras, tus casas, jardines, automóviles, palacios y bienes que repartirás después de la muerte los puedes convertir en falsos ídolos. A tu pareja o al sexo que te provee tu pareja o tus parejas, para darte placer o reproducirte, también los puedes convertir en falsos ídolos. Puedes llegar a idolatrar autores, personajes, lugares, objetos,
programas, fetiches, ambiciones, sueños, artilugios, artes como la música, los viajes o las profesiones. Puedes idolatrar a tu jefe, al cheque que recibes semanalmente, a ciertos libros o frases que te suenen interesantes. Te vas a dar cuenta que hay mucha gente que se beneficia de convertirse o convertir a otros en ídolos, porque un fanático o un idólatra es muy fácil de explotar y manipular. Si eres idólatra, serás engañado fácilmente mediante verdades a medias y sutilezas. La ironía es que aferrarte a tu vida siendo idólatra te hace perder tu vida. La sutil naturaleza de los engaños es que te distraen de ver la realidad y hacen muy difícil reconocerse y admitirse. Las falsedades y las apariencias hacen que pierdas el piso al entregar tu voluntad hacia ellas como si se tratara de hombres sedientos que van detrás de espejismos en el desierto. La idolatría puede llegar a ser algo tan terrible en tu vida que podrías perder la salud, tu integridad y tus relaciones más entrañables solo por practicarla. Si examinas esto que te digo con cuidado, te vas a dar cuenta que una inmensa cantidad de tus ansiedades, dolores, angustias, enfermedades, ilusiones y deseos insatisfechos se alimentan de la idolatría. Es que la idolatría destruye tu humanidad, hace que veas a los demás como objetivos y como objetos de placer. Las personas las podrías convertir en premios o en marionetas. Se trata de objetos desechables o reemplazables, fanáticos y pedestales o simples oportunidades. Por la idolatría es que alguien quisiera volverse divinidad, ser idolatrada para recibir el reconocimiento y la honra que crees merecer. Pero eso también es un engaño. Ningún ídolo ni ningún fanático te va a dar satisfacción. Es falso que serás recordado para siempre. Es falso que la idolatría te puede ayudar a librarte de la muerte física. Si pones atención a una persona que está postrada ante sus ídolos, toda su conversación entre sus familiares, amigos, es vacía en esencia, y todo gira en torno de estas características especiales o hazañas de sus ídolos. Tu identidad en realidad proviene de tus hábitos, pero si haces que tus ídolos sean tus hábitos, entonces sí podrías decir que tu identidad de trabajólico es tu trabajo, pero es falso que tus ídolos conformen tu identidad. Son tus decisiones las que conforman tu identidad. Tú eres mucho más que ese trabajólico, eres mucho más que ese adicto al cigarro, eres mucho más que esa compulsión por recibir notificaciones en tu celular, eres mucho más que esa debilidad que crees que tienes por el sexo opuesto y que ese antojo desmedido por el alimento. Para que seas más feliz, es muy importante que te des cuenta de que tus ídolos y fetiches son engaños, que se trata de falsas ideas que te hiciste creer como realidades y que se trata de espejismos que anidan en tu mente. No trates de convertirte en el ídolo de nadie. No te aferres a los falsos ídolos, destrúyelos y expúlsalos de tu vida. Abrir los ojos, quitarte la venda y desconectarte de este engaño es mucho más fácil decirlo o escribirlo que llevarlo a la práctica, donde puede resultar muy duro y doloroso. Creo que esta es una de las semanas más difíciles de este programa, pero al mismo tiempo puede ser una de las más satisfactorias para quienes la puedan llevar a cabo. Se trata de destruir los pedestales y deshacerte de tus ídolos o fetiches. Todo aquello que tienes sobre un pedestal, esa afición que crees que es inocente, ese apego a lo material e inclusive esa imagen falsa que tienes de alguna persona que te está bloqueando. Se trata de una semana que puede estar llena de eventos simbólicos para tu vida. Son asuntos tan secretos e íntimos que solo tú lo puedes llevar a cabo. Al igual que las 2 sesiones pasadas, necesitas una hoja de papel dividida en 7 partes iguales y un cesto o una bolsa de ropa sucia. La dinámica es la siguiente. Cada día te vas a poner un cambio de ropa distinto y cada día vas a poner atención entre los hábitos y acciones que llevas a cabo, aquellas que puedas detectar como ídolos falsos. A lo mejor es el crush o tu pareja o alguien que tienes sobre un pedestal. Puede ser un político, puede ser un empresario, tus padres, tus hijos, tus sobrinos o nietos. Puede ser tu abuela, puede ser tu esposa, un novio o un familiar. Quizás es la pornografía o una afición a algún deporte, una televisión o una serie. Quizás tu billetera llena de bitcoins o una cuenta de banco o tu portafolio de inversión al que le dedicas horas enteras para adorarlo. Al principio de las 24 horas, en la parte superior de cada día vas a escribir:
hoy destruí el pedestal de, y vas a dejar que inicie el día. Si tienes a tu abuela, por ejemplo, sobre un pedestal, te puedes acercar con ella con mucha dulzura, te puedes sentar con ella y le puedes contar cómo es que te sientes respecto a ella con la veneración. Abuelita, todos estos años te he puesto sobre un pedestal, pero a partir de hoy he decidido destruir ese pedestal. Esto quizá cambie la forma en la que nos relacionamos, pero jamás cambiará el amor que siento por ti. Puede ser un hombre o una mujer que deseas y que estás persiguiendo, se lo puedes comunicar por texto o por teléfono. Si es tu esposa o tu novio o una relación amorosa, pues en persona, ¿no? A menos que sufras de la enfermedad de la egolatría, la mayoría de las veces ninguno de ellos quiere estar en ese pedestal en el que los has puesto. Si es tu trabajo el que tienes sobre un pedestal, no es necesario que le llames a tu jefe o que renuncies. Simplemente puedes dirigirte al edificio, a la computadora o algo simbólico y decir en voz alta. O también puede ser un perro o una mascota. He decidido que a partir de hoy derribo a este ídolo falso y declaro que ya no tiene fuerza sobre mi vida. Y lo dices para ti mismo, porque los ídolos no escuchan, no tienen oídos, no tienen brazos ni vida. Si se trata de ídolos de barro, de papel, de madera, de oro, de plata, es mucho más fácil tomar medidas al respecto. Algunos los vas a poder destruir, algunos los vas a poder fundir. Quizá es algo que tienes en un nicho dentro de tu habitación o en tu corazón. Puede ser que le tengas que poner obstáculos a tus malos hábitos. Si es una adicción a las redes sociales, pídele a un amigo de mucha confianza o un familiar que cambie el password y te lo proporcione al final de la semana. Si es un hábito como la pornografía, puedes conseguir aplicaciones que bloqueen los sitios web. Si es un hábito como la glotonería, te puedes poner candados en la billetera. No sales de tu casa con dinero en efectivo esta semana, por ejemplo. La idea es que sustituyas las ganas de llevar a cabo un mal hábito con una buena acción. Por ejemplo, cada vez que vas a decir un chisme o afectar a alguien, podrías proponerte donar unos zapatos a una caridad. Lo importante de esta semana es que reflexiones con sinceridad si hay algún aspecto de tu vida donde hay ídolos falsos. Al final de cada día puedes hacer un recuento de los ídolos o los pedestales que destruiste. El último día de los 7 días puedes juntar en tu cesto de ropa sucia y llevarlo a lavar a una lavandería. Trata de hacerlo tú misma. Pasa el tiempo con el jabón y lava tus ropas para que queden limpias de la inmundicia de los ídolos falsos que asolaban tu vida. No es necesario que digas nada al respecto o que concluyas algo. Lo potente está en llevar a cabo la acción de destruir los ídolos todos los días. La idolatría es el punto débil de la humanidad. Su manera más elemental es la egolatría. Es el deseo de ser inmortal, de encontrar consuelo en lo material que nos da placer. Un ídolo es una idea falsa que creemos que se parece a la realidad. Los ídolos reciben tu devoción y tu atención, pero son insuficientes, vanos y limitados porque no tienen valor. Un ídolo siempre te va a dejar insatisfecha, insaciable y con ganas de más. Tus ídolos no definen tu identidad, porque tu identidad proviene de tus hábitos, tu conducta que llevas a cabo día con día. Y bueno, entra un vaquero en un bar y se toma unos tragos y ya cuando paga su cuenta sale y se da cuenta que no está su caballo, ¿no? Estamos hablando en Durango, ¿no? Entonces pues ya regresa al bar, saca su pistola y ¡pah! Dispara al techo. ¿Quién de ustedes se robó mi caballo? Y a todos callados ahí en el bar, ¿no? Y entonces dice, pues si mi caballo no ha regresado cuando me termine este otro trago, voy a tener que hacer lo que hice en Texas. Y no me gusta lo que hice en Texas. Ya, ¿no? Entonces pide su copa y ya se empieza a tomar su copa, ya vuelve a salir. Ya está ahí su caballo, ¿no? Y entonces ya empieza a pagar y va el camarero con él y le dice, oiga, y ya dime, ¿qué fue lo que pasó en Texas? Pues me tuve que ir caminando a mi casa.